El presidente Bashar al-Assad envió un mensaje a su homólogo ecuatoriano Rafael Correa, cuyo país se reivindica respeto a la soberanía e independencia de Siria. Las Fuerzas Armadas continúan realizando proezas en el camino hacia la victoria de Siria, limpiando sus suelos de los mercenarios de Al-Qaeda. Rusia afirma que el respaldo de Francia a la llamada coalición de Siria contraviene el derecho internacional y que ningún país tiene el derecho a cambiar el sistema político de cualquier otro país por la fuerza. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente Bashar al-Assad envió una carta al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, la cual fue entregada por el doctor Faisal Al-Mekdad, viceministro de Exteriores y expatriados al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Durante el encuentro, el ministro Patiño transmitió los saludos del presidente ecuatoriano al presidente al-Assad, afirmando la posición de su país con Siria contra cualquier amenaza o intento de intervención militar externa y subrayó la importancia de respetar la soberanía e independencia de Siria y restablecer la seguridad de allí, por lo cual no debe repetirse el guión usado por los países occidentales cuando invadieron a Libia. Por su parte, Al-Mekdad pasó revista a las evoluciones escenificadas por Siria durante los últimos meses a la sombra de la embestida que persigue doblegar sus posiciones de principios frente a los planes que se traman contra la región. El vicecanciller explicó en detalles la agresión desatada por algunas potencias occidentales a través de sus herramientas dentro de Siria y la región, en especial lo que hace Turquía, que da soporte a los grupos terroristas armados en cooperación con algunos países del Golfo para poner en riesgo la estabilidad de Siria. Al-Mekdad abordó la actitud firme del pueblo de Siria unido en torno al liderazgo del presidente al-Assad para frustrar a los propulsores de este complot y se destacó la importancia de potenciar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev anunció que el apoyo concedido por Francia a la denominada coalición siria es un acto violatorio del derecho internacional y añadió que ningún país tiene el derecho a cambiar con la fuerza el régimen político de cualquier otro estado, reiterando la postura de Rusia que llama a solucionar la crisis siria por la vía política y mediante el diálogo. En una entrevista, Medvedev señaló la intención de cambiar el régimen político de un Estado, reconociendo a cualquier otra fuerza política como el único representante de tal Estado es un acto incivilizado, señalando que habría sido mejor que la oposición siria, si pudiera, llegar al poder y formar legítima, no mediante las armas suministradas a la misma por otros países. El primer ministro ruso aclaró que Rusia rechaza categóricamente la partición de Siria, una empresa que significaría la aparición de un nuevo foco de tensión en Oriente Medio que sería aprovechado por los extremistas, lo cual no servirá a los intereses de ningún país, ni de Siria ni de Francia. Medvedev recalcó que la cooperación técnico-militar entre Moscú y Damasco es compatible con las leyes internacionales, aludiendo que su país exporta a Siria armas de defensa contra la agresión exterior. A su vez, la agencia francesa de noticias citó a Medvedev diciendo que la petición de levantar el embargo de armas a los opositores en Siria constituye una decisión criticable, reiterando que según el derecho internacional, la crisis siria es solucionable únicamente mediante el diálogo nacional, las negociaciones y las urnas. El enviado especial del presidente ruso a Medio Oriente, vicecanciller de Rusia, Mikhail Bogdanov, anunció que el canciller ruso Sergei Lavrov se reunirá el próximo jueves con representantes de la oposición siria del Comité Nacional de Coordinación. En una rueda de prensa, Bogdanov dijo que las conversaciones tendrán lugar en Moscú el próximo jueves, asegurando que él también se reunirá con la delegación. Asimismo, señaló que se espera que la delegación se reúna con el Consejo de la Duma.
Las unidades de nuestras Fuerzas Armadas eliminaron este lunes a grupos terroristas armados del Frente al-Nusra, afiliado a la red terrorista de Al-Qaeda, en los poblados de Hijera, Al-Siyabiyya, Al-Mashtal y Yalda, situados en Damasco Campo. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas liquidaron a un número de terroristas al oeste del mercado de legumbres en el poblado de Al-Hijera, donde destruyeron un coche que suministraba armas a los terroristas y un vehículo artillado, eliminando a los terroristas que iban a su bordo. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas destruyeron 2 morteros en la zona de Al-Sayyidia, Zainab, logrando eliminar también a un número de los terroristas afiliados a Al-Qaeda. Y en Quneitra, los órganos competentes chocaron con terroristas infligiendo significativas bajas entre sus filas. Una fuente responsable dijo que en los enfrentamientos, los órganos competentes lograron liquidar al cabecilla del grupo terrorista llamado Los Nietos del Profeta, junto con algunos de sus cómplices. Y en Idlib, las Fuerzas Armadas prosiguieron sus exitosas operaciones militares contra agrupaciones de los mercenarios terroristas pertenecientes en su mayoría a Al-Qaeda en varias zonas rurales de Idlib, infligiendo significativas bajas entre sus filas. Unidades del ejército aniquilaron este lunes a agrupaciones de terroristas en las fincas circundantes del poblado de Al-Mastuma, ubicado en la zona rural de Idlib. En la operación, las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a un gran número de los terroristas afiliados a Al-Qaeda, mientras que se persiguieron a los fugados en las fincas de dicha zona. Una fuente dijo que unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron esta madrugada un vehículo artillado y eliminaron e hirieron a numerosos terroristas en la ciudad de Harem, y añadió que fueron avistadas ambulancias turcas evacuando a los terroristas lesionados hacia el territorio turco. Según la fuente, otra escuadra aniquiló anoche a una agrupación de terroristas que bloqueaban las carreteras y montaban retenes en la ciudad de Al-Sarmin, según la fuente. Y en el ataque a las autoridades competentes, se incautaron de una gran cantidad de armas y municiones, algunas de fabricación israelí, al irrumpir en un escondite de terroristas en el barrio de Tabiat, ciudad de Latakia. Una fuente responsable dijo que las armas confiscadas incluían rifles automáticos y 40 granadas, algunas de fabricación israelí, además de balas para 2.000 ametralladoras y granadas de humo y medicamentos robados. Un taller sobre el mecanismo que rige la labor de las organizaciones no gubernamentales y la activación de su papel en la sociedad tuvo lugar en la Asamblea del Pueblo. Los participantes hicieron hincapié en la importancia del trabajo cooperativo entre los sectores gubernamentales y no gubernamentales en la visión estratégica representada por el proyecto de ley en las organizaciones no gubernamentales, encaminada a cristalizar y desarrollar el trabajo de dichas organizaciones. Los participantes señalaron la importancia de la aprobación del proyecto de ley en las actuales circunstancias, donde las organizaciones han demostrado su papel pionero y activo en dirigir el trabajo de socorro y de desarrollo, así como en reducir la brecha entre el gobierno y los ciudadanos. Por su parte, el presidente de la Asamblea del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, dijo que la Asamblea apoya los talleres parlamentarios que constituyen una dimensión estratégica para cualquier legislación y tomar en cuenta la peculiaridad de Siria. El primer ministro, Dr. Wael al-Haliko, afirmó que el proceso de desarrollo integral continuará pese a todos los retos que enfrenta Siria. Durante la inauguración del complejo de servicios en Kafr Sousse, cuyo costo se estima en 165 millones de libras sirias, y al colocar la piedra angular del proyecto de viviendas alternativas en Bab Sharqi, en Damasco, el cual está integrado por 4 bloques de viviendas con 320 apartamentos, el primer ministro afirmó que el proceso de desarrollo integral continuará pese a todos los retos que enfrenta Siria. Al-Halki aclaró que su gobierno seguirá presentando los mejores servicios a los ciudadanos, así como seguirá llevando a cabo varios proyectos vitales de desarrollo y de servicios en toda la zona de Siria, pese a los atentados de los grupos terroristas contra la infraestructura del país. Asimismo, señaló que Siria cantará victoria gracias a la resistencia del pueblo sirio y su apoyo al ejército.
Brasil reclamó la necesidad de reformar la Organización de Naciones Unidas y de ampliar al Consejo de Seguridad, donde el canciller brasileño Antonio Patriota dijo que su país continuará su desempeño por modificar la ONU, en particular el Consejo de Seguridad, de modo que concuerde con los cambios en la arena internacional en torno a la redistribución del poder mundial, considerando que el organismo internacional representa en su forma actual al escenario vigente durante el periodo que siguió la Segunda Guerra Mundial. Patriota, durante su participación en el periodo de sesiones de Mercosur bajo el lema Nuevos Horizontes, manifestó la preocupación del gobierno brasileño por el constante ambiente de tensión que reina en Oriente Medio y que se ha incrementado la semana pasada a raíz de la agresión israelí contra la Franja de Gaza y sus repercusiones sobre el pueblo palestino en la misma. Como última noticia tenemos que en Afganistán la OTAN ha anunciado la muerte de uno de sus soldados al estallar un artefacto explosivo al sur del país sin mencionar la nacionalidad del mismo. Y al este del país otro atentado explosivo dejó 10 víctimas y a la misma vez 9 armados del movimiento talibán y que fueron liquidados por la policía afgana en las últimas 24 horas. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente Bashar al-Assad envió un mensaje a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, cuyo país reivindica respeto a la soberanía e independencia de Siria. Las Fuerzas Armadas continúan realizando proezas en el camino hacia la victoria de Siria, limpiando su suelo de los mercenarios de Al-Qaeda. Rusia afirma que el respaldo de Francia a la llamada coalición de Siria contraviene el derecho internacional y que ningún país tiene el derecho a cambiar el sistema político de cualquier otro país por la fuerza. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.